Y hay algunas señales de las que hemos mencionado que pueden adjudicarse al primer periodo de la vida. ¿Cómo cuáles? Se dice, por ejemplo, que los homosexuales recuerdan muy bien que siendo niños, cuando eran pequeñitos, preferían un entorno más afeminado o aspectos de feminización. Sí, hay indicadores tempranos que muestran que los hombres gay y las lesbianas desde luego han tenido inclinaciones por el comportamiento que es propio del sexo opuesto. Los hombres gay recuerdan haber tenido una niñez que denominamos niñez no conformista con el género. Es decir, que típicamente prefieren jugar con niñas, prefieren jugar con juguetes de niñas y tienden a tener a las niñas como amigas. Y con las lesbianas sucede lo contrario. Su comportamiento es de chicotes, en la niñez. Es decir, que existen unas indicaciones muy tempranas de que la sexualidad está interiorizada desde una edad muy temprana en la niñez, o antes del nacimiento. Ciertas características corporales son el reflejo de efectos hormonales anteriores y una característica clásica es la proporción de la longitud de los dedos. La longitud de los dedos, la relación índice-anular. Sí, quizá otros de mis colegas ya han tratado este tema. Si se observa la longitud del dedo índice y anular, los hombres en general tienen un dedo índice mucho más corto que el anular, mientras que las mujeres tienen la longitud de los dedos más iguales. Si se recogen muestras hormonales de mujeres embarazadas y luego se analiza la proporción de los dedos, las muestras tomadas del útero tienen una buena correspondencia con la longitud de los dedos, es decir, que es un marcador muy potente de hormonas prenatales. Y esto es fantástico, ya que no es necesario utilizar procedimientos invasores como las operaciones. Por los dedos tenemos una idea aproximada de lo que sucedió hace muchos años. De lo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y esto diferencia muy bien a los hombres de las mujeres, ¿no? Esta diferencia entre el segundo y el cuarto dedo. Pero, ¿qué sucede con los homosexuales? ¿Hay alguna correlación? Sí, hay pruebas muy interesantes que son muy novedosas. Las pruebas son contradictorias entre sí, pero muestran una tendencia a partir de la cual se puede establecer un modelo. Hasta ahora hay aproximadamente 2 estudios que han demostrado que los hombres homosexuales y las lesbianas muestran una proporción típica masculina. Es decir, que las lesbianas tienen una proporción muy masculinizada, un dedo índice más corto, pero los hombres gay también tienen el dedo índice más corto. Sin embargo, hay 2 estudios que han encontrado lo contrario en los hombres homosexuales, que tienen un dedo más femenino. O sea, que existe una contradicción y yo, en estos momentos, estoy investigando este tema para ver cómo se puede explicar la diferencia. También hay otros datos interesantes, como que los hombres gay tienen el pene más grande que los heterosexuales. Y una vez más, esta es una característica masculinizadora. Y quizás esta testosterona adicional masculiniza otras de las características sexuales. Aunque he oído muchas críticas de este estudio, porque al parecer se hizo con informaciones proporcionadas por los propios sujetos, ¿no? Desde luego se hizo así, pero hay un estudio en el que los médicos midieron objetivamente la longitud del pene y se llegó al mismo resultado. Es decir, que hay una posible comparación, pero tienes toda la razón. El estudio se basó en las informaciones proporcionadas por los mismos sujetos. Este es un tema en el que los hombres tienden a ser muy amables consigo mismos. Desde luego.